Saludos desde los pequeños de Marian para el mundo agrícola de habla hispana. Soy la ingeniera y tecnóloga Aurea Rivera y esta serie se titula Agricultura en el siglo XXI. Nuestra motivación en la creación de esta serie es el compartir nuestros conocimientos relacionados a la agricultura de precisión con ustedes, nuestra audiencia. De gran preocupación es el hecho de que el diálogo y la implementación de la tecnología y el análisis referente a esta rama de la agricultura aparentemente se está limitando a un pequeño grupo de compañías y agricultores con grandes recursos económicos. Nuestra visión con esta serie de charlas es cambiar esa dinámica y abrir la puerta al intercambio de ideas con nuestra audiencia, que resultará en la optimización de sus actividades agrícolas, o como decimos nosotros de Puerto Rico, más dinero en su bolsillo. En términos más concretos, ¿cuál es la motivación que tenemos a utilizar este canal para hablar de la agricultura de precisión? Cada vez que yo doy esta presentación con referencia a la agricultura de precisión, utilizo esta diapositiva. Y la razón que la uso es porque si las conclusiones que esta diapositiva presenta no lo motiva a usted a reflexionar en la manera que usted conduce sus actividades agrícolas, verdaderamente nada lo va a motivar. El Departamento de Agricultura Federal conduce un censo agrícola cada 5 años. El último censo fue efectuado en el año 2012, con los resultados de este censo se fueron publicados en abril del 2014. Y una de las conclusiones más relevantes del censo es la siguiente. El 75% de la comunidad agrícola de los Estados Unidos produce solamente 3% del rendimiento agrícola. Compare esto con el tope del 4% de estos mismos agricultores de los Estados Unidos que producen el 66% de esta producción. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia operacional entre el tope de este 4% y el resto de todo el mundo, del 75%? Y estas diferencias podrán ser relacionadas a la agricultura de precisión. Esa es nuestra motivación para el estudio de esta disciplina. El resto de la diapositiva les presento a ustedes una serie de conclusiones donde nos queremos enfatizar es en la conclusión que le dice que el 90% de la data que se colecciona en los campos por la maquinaria moderna que existe se queda dentro de la máquina. Eso es una paradoja bien grande. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? Hay dos razones para esto. Una es la preocupación que existe con referencia a la privacidad de esta data cuando usted comparte la información de sus procesos agrícolas con terceras personas. Nosotros entendemos eso y vamos a tener una discusión completa acerca del concepto de la privacidad en la data. Otro problema bien grande que existe es que los algoritmos, el análisis de la data, que lo puede ayudar a usted a tomar decisiones, verdaderamente no existe o está en su infancia. Los drones van a tener un impacto en la agricultura, no hay duda al respecto, pero las dos cosas no son las mismas. Me explico. El problema bien grande que existe es que no es tanto el avioncito lo que va a hacer la diferencia, es el análisis de la data del sensor de la cámara que va a ser integrada con el avioncito, donde usted va a tener información referencia a sus cultivos. Esto es lo que pasa. Cuando usted visita una conferencia que hablen de información o de agricultura de precisión, usted va a ver en la fila donde están los exhibidores una serie de compañías que le van a tratar de vender a usted la idea de que si usted
usted compra un avioncito ahora mismo, por obra y gracia del Espíritu Santo, esa data, esa información se va a traducir en estrategias para usted. Eso no es correcto. Y este grupo de personas verdaderamente, y la palabra que él puede utilizar es un montón de charlatanes, lo que quieren es sacar el dinero de su bolsillo, y no estoy hablando de cantidades pequeñas, estoy hablando el más barato que he visto, 15,000, 20,000, 30,000, 80,000 dólares. Y cuando usted le hace la pregunta que sigue, ¿cómo esta información va a ser integrada en los procesos de agricultura de mi finca? Lo que ellos le dicen a ustedes, esos son otros 20 pesos. Usted tiene que entonces comunicarse con esta compañía para que ellos, si tienen la habilidad de analizarle la data, se la analicen. Y si no, pues usted tiene que aprender a analizar la data por su cuenta. La definición más sencilla es esta. La agricultura de precisión es la intersección de tres círculos concéntricos. Uno es la agricultura como usted y yo la conocemos. Otro es la habilidad de nosotros localizar cualquier punto en la Tierra utilizando un GPS. Y el tercer circulito habla de nuestra habilidad de convertir esa data a través de algoritmos y análisis en resultados que le van a ayudar a usted a hacer decisiones. Esto es el concepto de la agricultura de precisión. ¿Qué son las preguntas que la agricultura de precisión va a ayudar a contestar? Hay muchas. Nuestro análisis en nuestra compañía se está limitando a tres preguntas. Tres preguntas que en nuestra opinión son relevantes para el progreso y la optimización de sus actividades agrícolas. Estas son las tres preguntas. La primera, ¿cómo usted selecciona la fecha para la plantación de su cultivo? En el área donde estamos analizando, en los Estados Unidos, normalmente se siembra el maíz y la habichuela soya. Pues, cada vez que nosotros vamos a algún foro donde se encuentran agricultores que cosechan maíz y habichuela soya, la primera pregunta que yo le hago es esta: ¿cómo se selecciona la fecha para la plantación de cultivo? Después que me contestan esta, le hago la segunda pregunta. Le dice, ¿está usted relacionado? ¿Sabe qué es el NDVI? El ENVI. ¿Y por qué es importante que usted sepa la dinámica de este concepto? Porque muchas de las personas que le van a vender el avioncito le van a decir que uno de los sensores adicionales que usted tiene que comprar es una cámara infrarroja que le va a dar este índice. ¿Cuál es la importancia de la predicción temprana de rendimiento de sus cultivos? En otras palabras, el agricultor tiene que tomar una decisión ahora mismo, y la decisión que tiene que tomar es esta. ¿Va al agricultor a vender su cultivo ahora en el mercado de los futuros, el futures market? ¿O el agricultor va a vender su cultivo al final de la cosecha? Esta decisión es fundamental para el rendimiento económico de su finca. Yendo a la contestación de la primera pregunta, ¿cuándo usted planta su cultivo? Vamos a empezar con este dato que también lo conseguimos del censo del Departamento de Agricultura. La edad promedio del dueño de una finca en los Estados Unidos es 57 años de edad. Y cuando nosotros le preguntamos a ellos cuál es su estrategia para decidir la fecha, ellos nos dicen, son bien honestos, me dicen, nosotros estamos en el mediano oeste, al mediado de abril, y buscamos después del 15 de abril cuál es el periodo de 3 días donde no vaya a llover, donde nosotros podamos ir a nuestros campos y sembrar. Esa es la primera. Otro
que son que quieren compartir más, me dicen que ellos van y buscan el Farmer's Almanac, que es una tremenda estrategia, por cierto, porque tiene el Farmer's Almanac más de 200 años de implementación de esta data, especialmente en los pronósticos del tiempo y la temperatura. ¿Por qué digo la temperatura? Porque para la siembra de maíz y para la siembra de habichuelas soya, la temperatura ideal del terreno para la plantación de cultivo es 50 grados Fahrenheit o 10 grados Celsius. Cuando usted planta su semilla y la temperatura del terreno uniformemente es 50 grados Fahrenheit o 10 grados Celsius, usted sabe que el rendimiento va a ser más grande si usted siembra la misma semillita a una temperatura más baja que esa. ¿Cuál es el problema? El problema es que basado en estas conversaciones es nuestra conclusión de que no existe una estrategia basada en el análisis de data donde el agricultor tenga certeza de que a través de sus terrenos uniformemente la temperatura es esta. Esa decisión va a influenciar el crecimiento y el rendimiento de sus cultivos. Y es por eso que esta decisión es tan importante. El otro concepto, este concepto del ENVI, o lo que se llama la diferencia normalizada del índice de vegetación. ¿Okay? ¿Por qué esto es importante? Porque este índice le da a usted idea de cuál es la salud de su cultivo. También lo puede ayudar a determinar si existen deficiencias asociadas con la fertilización. Y nuestro análisis inicial nos lleva a la conclusión de que se puede predecir el rendimiento de su cosecha si usted entiende cuál es el rol que el ENVI toma con referencia a la salud de su cultivo. En este caso no existe un algoritmo ahora mismo que le ayude a usted a utilizar el ENVI para predecir cuál va a ser su programa de fertilización y cuál va a ser el rendimiento de sus cosechas. Normalmente los agricultores, cuando van a hablar del rendimiento de sus cosechas, utilizan aquí en los Estados Unidos los reportes del Departamento de Agricultura. Estos reportes tienen por lo menos dos deficiencias que nosotros vemos. Una es que el reporte no integra el tiempo, el weather, para hacer sus predicciones. Y la segunda, que la más crítica, es que los resultados de estas predicciones se publican en el mes de agosto, que ya está que ya el agricultor, por definición, tiene que vender sus cultivos al final de la cosecha. No le ayuda a usted a tomar la decisión antes de plantar su cultivo. Este es lo que queremos presentar a manera de introducción. Si tiene cualquier tipo de pregunta, por favor, comuníquese con nosotros a través de nuestro email. Nuestro email es solutions@imarian.com y nuestro website, que estamos preparando una área en español, es imagineeringresults.com. Este es Aurea Rivera, que le da las gracias por su atención. Estamos muy entusiasmados en la creación de esta serie y esperamos que ustedes se comuniquen con nosotros y nos hagan sus preguntas. Muy buenas noches.